tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Amén, amén. Entonces, eso es la Biblia y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Quién es Timoteo, Max? Timoteo era un joven que era un joven que desde chiquito él aprendió las escrituras, pero él vivía en un lugar contaminado. Pero Pablo le mandó una carta que le decía que se mantenga en la palabra de Dios y que en las escrituras y que las aprenda y que nunca se las olvide. Amén. Timoteo fue un niño como nosotros, como los que están aquí escuchando. Bueno, yo ya no soy niña, pero tengo corazón de niño. Pero Timoteo de niño empezó a estudiar las escrituras, como los que me están escuchando en el radio y como los que estamos aquí en Club del Reino, son niños y han tenido la bendición de empezar a recibir las escrituras, de escucharlas. ¿Quién se las enseñó a Timoteo, Max? ¿Qué? ¿Quién le Pablo. enseñó las escrituras a Timoteo? Se las enseñó su mamá y su abuela. Ajá, sí. Así que todos los que estamos aquí tenemos una gran influencia para enseñarle así como a Timoteo. Y bueno, antes de seguir, yo les digo el número en cabina 1035-0043 para que nos marquen. Si tienen alguna petición de oración o comentario, aquí estamos para que ustedes se unan a esta red de Club del Reino. Cuando ustedes nos marcan como niños, están perteneciendo al club, porque de verdad que Dios le interesan todos sus hijos y a todos nos unamos para estar hablando de Jesús, para estar meditando quién es Él y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, seguimos. Pablo le anima a Timoteo que permanezca fiel a las Escrituras, a lo que hoy nos explicó Tania y Leila, y Timoteo lo aprendió de niño. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo, Max? ¿Qué tiene que hacer Timoteo con las Escrituras? ¿Para qué? O sea, ¿es un libro que es nada más para que esté ahí en el librero o al lado de la cama? ¿O qué tiene que hacer con las Escrituras? Tiene que persistir en ellas, ¿Tiene que estudiarlas? Tiene que estudiarlas y tiene que mantenerse firme En ellas. Y tiene que leer la Biblia mucho y no alejarse de Dios, no distraerse. Exactamente. Eso quiere decir persistir, que las estudiemos, pero que nos mantengamos. Eso Dios quiere de los niños desde ahorita. No solo los adultos, sino que los niños como Timoteo aprendan las escrituras y persistan en ellas. Amén. Amén. Tania, ¿crees que Timoteo nada más recibió la enseñanza por su mamá y por eso creyó? ¿O qué fue lo que pasó que lo hizo creer? Bueno, pues lo que hizo que Timoteo creyera fue que lo experimentó. Experimentó en vida propia, en carne, lo que estaba sucediendo, las maravillas que el Señor le había puesto. Experimentó su amor, su bondad, su paz, su alegría, su tranquilidad. Entonces, Amén. eso fue lo que hizo que Timoteo creyera más y tuviera más fe. Fue que lo vivió en carne propia, no porque la mamá le haya dicho, lo dejó ahí, sino que él lo experimentó y fue como creyó en el Señor aún más. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nuestros hijos, hermanos, que ellos reciban, obviamente, nosotros, los papás, los tíos, los abuelos, vamos a ser, y los que están en la escuela dominical, los maestros, vamos a ser un instrumento, así como la abuelita y la mamá de Timoteo, para enseñarles la palabra. Y eso quiere Dios de nosotros los adultos. Pero lo que Dios también quiere es convencerlos en carne propia quién es Dios. Y verdaderamente que el Dios del universo quiere que sus pequeños, chiquitos, hermosos niños, desde jóvenes, desde niños, experimenten a Jesucristo en una relación verdadera, que los niños lo sientan, que los niños lo vivan y se sientan con tanta paz y con tanta confianza de que su Dios está con ellos en el salón de clases, en la casa, en su cuarto, cuando están dormidos y las luces están apagadas en la noche, que estén tranquilos, no están solos, no necesitan más que saber que Jesús está ahí para cuidarlos. Qué maravilloso cómo es Dios y cómo quiere Él tratar a sus pequeños.
Sammy, y tú dime, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia es palabra de Dios? A ver, ¿qué tienes tú que decirnos? Pues que nosotros podamos estar seguros porque el Espíritu Santo nos revela en nuestro corazón y nos ayuda a saber que sí son. Y además también sí, por decir, en la Biblia dice, ama a tu prójimo, y tú lo lees y empiezas a amar a todos tus prójimos, hasta tus enemigos. Empiezas a tener más amigos y ves que lo que dice la Biblia sí te ayuda en tu vida cotidiana y ya vas a saber que no es solo un libro así normal, es el libro que Dios hizo para guiarnos en nuestra vida y hacernos mejores personas. ¿Tú me puedes decir qué te ha dicho Dios así mientras hemos estudiado la Biblia en las noches? Tú que eres mi hija. Estudiamos y leemos. ¿Te ha hablado Dios cuando estás estudiando la palabra? Sí. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Pues que esta semana hemos estado leyendo de Sodoma y Gomorra y cuando los ángeles sacaron a Lot y a su familia, que la esposa no confió en Dios y volteó atrás y vio, y porque estaba viendo el pasado de cómo tenía toda su ropa y sus lujos en Sodoma y Gomorra, y por no confiar en Dios, al cabo se convirtió en una estatua de sal. Exactamente, verdaderamente que sí. Esta semana Dios nos ha hablado mucho en esa porción de la Biblia de cómo la esposa de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en sal. Y los niños lo han aplicado en su vida y han aprendido que no pueden voltear, que no pueden confiar más en las cosas del mundo o sus pertenencias, sus amigos o sus cosas, su ropa o sus juguetes, sino tienen que ver hacia dónde Dios los va a llevar. Y mis hijos en verdad pudieron aplicar eso en su vida y sienten paz en enfocarse en Cristo. Pablo le decía a Timoteo que permaneciera, que persistieran las palabras. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere persuadir en alejarnos de ellas. A los niños les quiere persuadir con muchas distracciones, desde jugar nada más en lugar de estar con Dios. Obviamente el juego es parte de la vida de los niños y tienen que jugar, pero muchas veces ponen el pretexto de que nada más quieren jugar para no leer la Biblia. Y les digo, es una lucha diaria, es una lucha constante. Yo lo veo en mi vida, tengo 3 hijos, aquí tengo los 3 predicando gloria a Dios, pero puede ser que en las noches decimos, bueno, a las 8:30 se cierra todo lo que están haciendo para ponernos a leer la Biblia, para estudiar. Y luego salen pretextos, ¿no? Pero es que déjame terminar de jugar, ¿no? Pero es que ya jugaron 2 horas, ahora ya podemos cerrar y empezar a enfocarnos en lo que Dios tiene. Yo le digo a mis hijos siempre, está bien estudiar geografía, historia, está bien estudiar español, inglés, qué bueno. Pero lo que más tenemos que enfocarnos diario es en la palabra. Amén. Porque geografía, historia y todas las materias dan beneficio, dan un cierto beneficio. Pero lo que va a dar beneficio para toda la vida, lo que va a dar beneficio para su edad adulta, para su juventud, para su edad cuando sean ancianos, son las escrituras. Es la palabra de Dios que tienen que empezar a recibir desde ahora. Hermanos, no lo tomen a la ligera, no lo dejen para nada más los domingos que van a la iglesia. Ustedes estudien con sus hijos, sean como la abuela y la mamá de Timoteo que le enseñaron a su hijo. Confíen que Dios va a revelarles a ellos. Ustedes explíquenselo, ustedes mediten con sus hijos la palabra, ustedes háganle preguntas a sus hijos acerca de la palabra, cómo podemos aplicar esto o aquello en la palabra, y dejen a Dios que se mueva en sus corazones, que los revolucione. Es el poder del Espíritu Santo que desde niños les va a empezar a revelar cosas maravillosas. No crean que la palabra es difícil de entender. Es difícil de entender para los que tienen un corazón duro, pero los niños tienen un corazón suave y Dios va a empezar a revelarle cosas maravillosas a sus niños. Hasta se van a quedar maravillados de que ellos van a empezar después a decirles cosas a ustedes. Pero la Biblia dice, mamá, pero Jesús dice esto, mamá. ¿Por qué haces esto si Jesús dice esto, mamá?
Dios quiere usar a sus hijos. Nos va a usar a nosotros para enseñarles. Y el Espíritu Santo va a levantarlos de manera maravillosa como Dios lo hizo con Timoteo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Sammy, ¿para qué dice Pablo que son buenas las escrituras? Ya las escribí, ya más o menos hablamos, pero ¿qué es lo que va a hacer en ustedes? ¿Qué es lo que va a hacer en los niños? La Biblia no es solo un cuento que tu mamá te lee en las noches. La Biblia es un libro que pues Dios escribió por medio de las personas en la tierra, que nos guía a ser mejores personas, nos guía a corregir nuestras acciones, a que Dios nos vaya moldeando poquito a poquito, y conforme vayamos leyendo la Biblia, nuestro carácter viejo se va a ir y vamos a hacer un nuevo carácter conforme a lo que dice la Biblia. Amén, amén. No hay que olvidar que para poder ser transformados, para poder recibir, como tú dices a mí, ese nuevo ser, tenemos que volver a nacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos guía a través de la Biblia? A ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la Biblia, como dijo Tania y Leila, basado en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda la Biblia inspirada por Dios, no se contradice en nada, toda es la palabra de Dios para que los niños crezcan en fe, sean salvos. Toda la Biblia nos va a enseñar a caminar con Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, Amén. sí. Amén. Gloria a Dios, Jesucristo, que murió por los niños, que murió por los adultos para salvarnos y está levantando a estos niños de una manera maravillosa. A ver, alguien de ustedes 4 que están aquí conmigo, ¿qué Dios ha corregido o instruido? ¿Qué sienten? ¿Cómo Dios les ha alineado a su palabra? ¿Qué era lo que hacían antes y qué es lo que ahora están aprendiendo a hacer? Yo, por decir, antes yo no tenía tanta confianza en Dios, pero ya por todas las cosas que hemos leído, he visto que sí tenemos que tener confianza en Él, porque Él solo nos quiere ayudar y nunca va a querer hacer algo que nos va a hacer daño. A veces puede ser como si Él te dice que hagas algo, pero tú estás como de, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no quiero hacer eso. Y tú por al instante vas a pensar que es malo, pero Dios solo quiere que tengas una vida que tú disfrutes. Y exacto, que es malo o incómodo, ¿no? Por ejemplo, que Dios te dice, perdona, y tú no, pero si me pegó, pero obedeces y entonces Dios ya te muestra que eso era mejor que hacer. Amén. ¿Quién más? A ver, Leila. A mí antes a veces me daba como miedo dormirme en la noche, pero hemos estado leyendo la Biblia y cuando me da miedo empiezo a orar y me da paz y puedo dormirme mejor en la noche. Entonces también me ha enseñado a tener más confianza en el Señor y a tener paz, y me da paz cuando oramos. Amén. ¿Qué más, Tania? ¿A ti qué te ha instruido? ¿Qué te ha enseñado Dios? Bueno, pues a mí lo que Dios me ha enseñado es que a veces, ¿no? Como tenemos hermanos y así, y hay veces que nos peleamos o discutimos. Y pues antes, pues sí, como que hay veces que nos peleamos y todo eso. Pero ahora Dios ha hecho que por decir, si ella me quiere decir algo, pues yo no le hago caso, solo hago como si no escuchara a nadie. Y aunque la esté escuchando, pues yo le digo, Señor, te pido que toda palabra que esté diciendo, pues que sea quitada de su boca. Y pues Dios me ha enseñado a perdonar y a tranquilizarme, porque para mí tal vez no era muy fácil dejarla así que hablar o algo así, sino que yo también le respondía y también ella. Y gracias a Dios, pues yo ya poco a poco ya se me está quitando todo eso y le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida y lo que va a hacer en nuestra vida. Y ustedes como niños créanlo, tal vez digan, no, pues cómo yo voy a hacer eso o cómo yo voy a predicar si estoy muy pequeñito. El Señor no ve edades, el Señor ve corazones. Amén. También yo tengo un testimonio que antes para mí era muy fácil mentir y yo decía, ay, puedo decir una mentirita y no pasa nada, después me arrepiento. Y lo seguía haciendo, pero
Si ustedes recuerdan, hubo un domingo que nosotros tuvimos el tema de las mentiras y después de ese tema yo me siento muy feo cuando miento y ya nunca quiero mentir. Y también yo tengo una compañera que nos escuchó por el radio y tampoco, a ella ya tampoco no le gusta mentir. Entonces, para que vean que Dios sí nos puede transformar a cualquier persona. Amén. Maravilloso Dios. Eso es el poder del Espíritu Santo. Más que una enseñanza de una mamá o de un papá, es el Espíritu Santo que está enseñando a sus hijos. Los seres humanos a veces somos medio rebeldes, medio necios y tendemos a desobedecer a las autoridades. Pero cuando los seres humanos recibimos revelación de Dios, entonces ya no podemos, ya va a ser mucho más difícil desobedecer. Eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos, empezarles a darles una revelación de la justicia del Señor, una revelación de lo bueno y lo malo. Entonces ya no va a ser nada más porque me dijo mi mamá, no lo voy a hacer, o porque me dijo mi abuelita. Más bien va a ser porque lo dice Dios. Y ahí los va a mantener más seguros, más estables, más tranquilos. Aunque el mundo diga lo que sea, ellos van a poder soportar con mayor facilidad la tentación. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, les recordamos los teléfonos en cabina 1035-0043. A mí me gustaría que alguien termine en oración. ¿Quién quiere orar hoy? Yo. ¿Sammy? Bueno, Sammy, tú oras para despedirte y ahorita decimos unos anuncios. Ok.